adoptar medidas apropiadas para proteger la salud humana y el medio ambiente contra los efectos resultantes o que puedan resultar de las actividades humanas que modifiquen o puedan modificar la capa de ozono. Aparece un primer gran acuerdo internacional que junto con el convenio de Basilea sobre protección de residuos peligrosos, tráfico internacional de residuos peligrosos, va a dar pie a la etapa final en materia de protección y tutela respecto de la contaminación del ambiente, que se va a dar con la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, denominada la Cumbre de la Tierra, que fue llevada a cabo entre el 3 y 4 de junio de 1992. Aquella conferencia en la que veíamos Berker Suzuki, hoy ya una ambientalista reconocida, pero en el año 92 una niña que había ido con su pequeña organización ambientalista canadiense y con sus compañeros a esta cumbre, y que había protagonizado este reclamo a los líderes del mundo relativo a la tutela del ambiente. En esta cumbre se firman una declaración sobre medio ambiente y desarrollo, una declaración sobre bosques, se establece la Agenda 21, todo esto que ustedes han visto en su material, y sobre todo se firma el convenio sobre cambio climático, diversidad biológica y desertificación. Este convenio sobre cambio climático va a tener un protocolo adicional que es el protocolo de Kioto. El protocolo de Kioto ha pasado el 16 de febrero del 2005 a regir con la suma de 55 naciones cuando ratificó Rusia. Y su objetivo es la eliminación de los gases productores del efecto invernadero en un 5,2% a escalas similares a las de 1990 para el año 2008 al 2012. El resto ya lo ven ustedes y lo tienen dentro de su material de estudio. Ahora vamos a presentar un video que no implica asumir una posición política ni ideológica, pero sí resulta interesante la elaboración que sobre aquella película El Gran Dictador de Charles Chaplin ha hecho Televisión Española relativo a la responsabilidad que asumió en su oportunidad la potencia más contaminante, que es Estados Unidos, en relación a la firma del Protocolo de Kioto. Por supuesto, encarnada está puesta este país en su paradigmático expresidente George Bush. Les presento el video, los dejo para que lo vean. Vamos a pasar al tercer módulo, la tercera parte, perdón, de este segundo módulo. Vamos a tratar aquí cómo toda esta cuestión internacional, todo este abordaje que se le dio desde el año 1868 hasta la actualidad, desde una protección relativa solamente a determinados recursos, así atomista, taxonómica, limitada, a una protección global internacional, se vuelca en nuestro ordenamiento jurídico constitucional a partir de la reforma del año 1994. Previo a ello, vamos a, como vemos en la imagen, tratar un concepto inicial, vamos a refrescar el concepto inicial del poder de policía, como aquella potestad jurídica, dice, en cuya virtud el Estado, con el fin de asegurar la libertad, la convivencia armónica, la seguridad, el orden público, la moralidad, salubridad y bienestar general, impone por medio de la ley y de conformidad a los principios constitucionales, a los que no puede alterar, limitaciones razonables al ejercicio de los derechos individuales, a los que por supuesto no puede alterar ni destruir con el pretexto de la regulación, y que corresponderá al Poder Judicial finalmente asumir el control de constitucionalidad sobre esas limitaciones. Finalmente, reducida esta definición de Linares Quintana, ¿qué es el ejercicio del poder de policía? El ejercicio del poder de policía es aquel ejercicio de reglamentación de los derechos individuales por el Estado para hacer que estos puedan ser ejercidos en la realidad. La limitación de los derechos individuales que tiene potestad por ley nuestro Estado de realizar. Esta potestad encuentra
su recepción constitucional, su encuadre constitucional, tanto en la primera como en la segunda parte de nuestra Constitución Nacional. Recordemos solamente que el artículo 14 dice que los habitantes gozan de los siguientes derechos conforme las leyes que reglamentan su ejercicio. Y más adelante nuestra Constitución nos dice que en el 28 que esa reglamentación no puede alterar, no puede menoscabar el ejercicio de los derechos, no puede cambiar la naturaleza de nuestros derechos. ¿Quién conserva la potestad originaria en materia de poder de policía? Las provincias, artículo 121 de la Constitución Nacional. Pero son las propias provincias las que, conforme la necesidad de ejercicio de poder de policía local, transfieren como competencia material ese ejercicio del poder de policía a los municipios en el ámbito de su ejido. En la Constitución Provincial son los artículos 185 y 186 de la Constitución Provincial. ¿Cuál es la extensión del poder de policía? Hay dos tesis. Una tesis amplia y una tesis restringida. La tesis restringida, de matriz continental europea, nos dice que las limitaciones del ejercicio de los derechos individuales tienen solo como objetivo regular o garantizar el ejercicio de la moralidad, la seguridad y la salubridad pública. Hay una tesis amplia de raíz americana, nos dice que no solo las limitaciones de los derechos individuales tienen que ver con la seguridad, salubridad y moralidad pública, sino que también se pueden extender estas reglamentaciones a los efectos de promover el bienestar general. ¿Cómo ha sido recepcionado en nuestra Corte? Hay una primera etapa de tesis restringida, los casos Plaza de Toros y Saladeristas. Las limitaciones tenían que ver con la protección de la seguridad, salubridad y moralidad pública. Hay un caso intermedio, que es el caso del Colano Lanteri, donde aparece la idea de interés general. Segunda etapa, finalmente surge una segunda etapa con el caso Inchauspe, en donde la Corte asume la idea de proveer al bienestar general a través de estas limitaciones a los derechos individuales, y finalmente esta segunda etapa se consolida en una tercera etapa a la que la Corte termina llegando, que es la de proteger los intereses económicos de la sociedad como forma de proveer al bienestar general, con el caso Cine Callao. ¿Cuáles son las modalidades de ejercicio del poder de policía? El poder de policía puede ser preventivo desde el punto de vista ambiental, lo que denominamos la evaluación de impacto ambiental, la auditoría ambiental, aquel poder de policía que tiene que ver con una fase previa a la producción del daño. Este poder de policía puede tener aún medidas de clausura o de no innovar. Y finalmente un poder de policía represivo que tiene que ver con el cumplimiento de esas normas ambientales, que ante la falta de acatamiento a la norma se produce la sanción, típicas sanciones administrativas, como pueden ser la clausura, el decomiso, inclusive el arresto como sanción administrativa. La Constitución 5360, le denominamos así por la incorporación en 1860 de la provincia de Buenos Aires, preveía que era potestad no delegada el poder de policía de las provincias. Este poder de policía, decimos, como lo aclarábamos recién, era parte del ejercicio, o se ejercitaba en protección del derecho de la tutela del ambiente. O sea, la tutela del ambiente se ejercitaba a través del ejercicio del poder de policía. Pero la nación tenía, digamos, las provincias tenían este poder de policía y este dominio originario de los recursos naturales. Sin embargo, la nación dictaba leyes de materia ambiental, como por ejemplo la paradigmática ley 24051 sobre residuos peligrosos. ¿Qué pasaba? Entonces, ¿qué trastueque se producía acá? Es que la nación la dictaba, el Congreso de la Nación, como legislatura local de capital federal, territorios federales y para casos de conflictos interjurisdiccionales. Las provincias, lógicamente, tenían la posibilidad de dictar su propio reglamento sobre residuos peligrosos, su propia legislación sobre residuos peligrosos. Al dictar una ley, hubieran contravenido aquella ley, sobre todo en materia de
interjurisdiccionalidad, con lo cual debían dictar leyes similares a las leyes nacionales, o en todo caso no dictar ninguna, pero al menos no una que se contraponga. Lo que sucedía era que se utilizaban los denominados, como vemos en la pantalla, sistemas de adhesión. La provincia de Córdoba, por ejemplo, al dictar su ley de residuos peligrosos, adhería a la ley 24051. ¿Qué pasaba? ¿Qué trastuque se producía? Pues bien, la 24051 preveía una reforma, que ya veremos en la unidad 9 y unidad 10, al régimen civil y al régimen penal en materia de residuos peligrosos. Reformaba el 1113 del Código Civil y en alguna medida el 200 del Código Penal. Las provincias que no adherían a la 24051 tenían una legislación civil y penal diferente, aunque fuera en un ápice, en un mínimo, de las provincias que adherían. Por ejemplo, la provincia de Córdoba, que tenía una legislación civil más gravosa en materia de responsabilidad objetiva por contaminación con residuos peligrosos. Se quebraba entonces la idea de que el ordenamiento de fondo lo dictaba en materia única para todo el cuerpo orgánico, para todo el ordenamiento jurídico, el Congreso de la Nación, el 75, inciso 12 de la Constitución Nacional. Se quebraba esta idea de federalismo y de poder, de cuáles eran las facultades del Congreso y cuáles eran las facultades de las legislaturas provinciales. La Constitución reformada del año 94 intenta superar esta valla, como vemos en la imagen, a partir de los sistemas de presupuestos mínimos, en donde se reclama, como ahora vamos a ver más adelante, la sanción de las leyes de presupuestos mínimos, esas leyes de base, de habilitación, como vieron ustedes en su programa, que dictan la política constitucional, la creencia básica en un programa determinado, en este caso el programa ambiental para la nación, esa política de Estado, y que después las provincias dictan las leyes concurrentes, aquellas que tienden a consolidar lo dictado por la ley general nacional, es decir, las denominadas leyes complementarias. El artículo 41 nos dice además que todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano. Sano en el sentido de que esté ausente de condiciones físicas y psíquicas patógenas. Equilibrado, que como vemos en la imagen no necesariamente tiene que hacer referencia a un equilibrio natural, edénico, como este veíamos, sino que puede ser un ambiente agropecuario, pero que esté equilibrado, que esté ausente de condiciones nocivas para ese suelo, ese ambiente que se está trabajando. Y dice, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones en satisfacer las suyas, o para que satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras. ¿Qué incorpora acá? Incorpora el concepto de desarrollo sustentable, que ya hemos visto y analizado, surge con aquel informe Brundtland en la tercera etapa de desarrollo del derecho internacional. Veamos ahora, finalmente establece un principio de subsidiariedad. El artículo 41 nos dice, y tienen el deber de preservarlo. Los que tienen el deber de preservarlo son los habitantes de la nación y no el Estado. El Estado lo que tiene el deber es de cuidar que estos habitantes preserven, pero es una actividad subsidiaria. El que tiene la ciudadanía es la que tiene el deber primario de preservación ambiental. Nos dice además el artículo 41, el daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer según lo establezca la ley. ¿Qué implica esto? La idea de la restituto, de la restitución al estado anterior, la idea de volver las cosas a su estado primigenio. Y nos preguntaremos, tal como en la bibliografía se pregunta a Rosati con su caracterización del daño ambiental, hay veces en que no se puede retrotraer todo al estado inicial, pues la contaminación ha avanzado en alguna medida en la afectación y la pérdida de la biodiversidad. En estos casos se deberá recomponer, se deberá ponderar todo aquello que se puede recomponer y el resto se deberá indemnizar. Aparecen acá las ideas de diferentes sistemas de responsabilidad. Tenemos una responsabilidad
administrativa con su indemnización sustitutiva, una responsabilidad penal y una responsabilidad civil. La obligación prioritaria, de todos modos, como vemos en la imagen, es recomponer, establecer las cosas al estado anterior y no indemnizar. Decía, las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural, aquel patrimonio que fue incorporado a través de tratados internacionales. Vemos cómo se vuelca toda la doctrina internacional en nuestro texto constitucional, y de la diversidad biológica. Hemos previamente visto que ha habido convenios sobre la diversidad biológica que se incorporan no en la Constitución, sino la idea se incorpora en la Constitución, y a la información y educación ambientales. Un párrafo aparte merece la información ambiental y la educación ambiental. La educación ambiental es la garantía de que el día de mañana tengamos un mundo más y mejor mundo desde el punto de vista ambiental, incorporando, como vemos en la imagen, la educación dentro de las pequeñas generaciones, para que el día de mañana sean las que lleven la bandera de la tutela del derecho ambiental. Bueno, hasta acá hemos llegado con el módulo. Bueno, siguiendo con el artículo 41, decíamos que corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias las necesarias para complementarla, y hace una pequeña aclaración sobre aquello que ya habíamos visto de la diferencia entre sistemas de adhesión y leyes de presupuestos mínimos, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales, con lo cual se reconoce la preeminencia en este poder de policía a las provincias, y no deben alterarse las jurisdicciones locales con las leyes de presupuestos mínimos. ¿Qué son las jurisdicciones locales? La autoridad de aplicación local en ejercicio del poder de policía no puede ver alterada su jurisdicción por aquellas leyes de presupuestos mínimos. Finalmente, el artículo 41 de la Constitución Nacional nos dice que se prohíbe el ingreso al territorio nacional los residuos actual o potencialmente peligrosos y de los radioactivos. Esto merece una consideración particular, pues entre las leyes de presupuestos mínimos que tenemos la 25612, que es la de residuos industriales y actividades de servicio, legislación que prevé, con alguna duda constitucional o con algún vicio de inconstitucionalidad, el ingreso de esos residuos en la medida en que estén incorporados en una lista positiva. Lo cierto es que cuando se discutió en la Convención Constituyente, y se discutió particularmente la posibilidad de que ingresaran estos residuos en la medida en que se demostraran que podían ser utilizados como insumo de otros procesos industriales, se tuvo particularmente en cuenta no incorporar esta cláusula dentro de la Constitución Nacional, y quedó entonces la redacción con la prohibición absoluta del ingreso de residuos actuales o potencialmente peligrosos y de los radioactivos. Finalmente, después se incorpora por vía legislativa en el artículo 6 de la ley 25612, una ley de presupuestos mínimos, esta posibilidad de ingreso que tiene, digamos, como lo hemos dicho, su debate constitucional respecto de si es válida o no es válida la norma. Bueno, hasta aquí el análisis del artículo 41. El artículo 41 se ve complementado, o se va a ver complementado, por lo que va a ser el artículo 43 de tutela por la vía del amparo de los intereses difusos. Veamos previamente, esto lo tenemos en el manual dentro de la biografía dispuesta por Bustamante Alsina,
¿Qué son los intereses difusos? Los intereses difusos son aquellos intereses, derechos que corresponden a un grupo de personas, pero estas personas aún todavía no han asumido la característica de pertenencia al grupo titular de ese interés. En la medida en que asumen la característica de pertenencia al grupo titular del interés, este interés se colectiviza y pasa a ser entonces un interés colectivo. Como vemos en la imagen, es un paso gradual. Finalmente, en la medida en que, como pasa con nuestra Constitución reformada del año 94, este interés es recogido por la ley, por la Constitución, pasa a ser un derecho colectivo o un derecho subjetivo público. ¿Cuáles son los caracteres de estos intereses? Tal como vemos tenemos en la bibliografía, tienen ustedes en su bibliografía, tienen alcance colectivo, es decir, tienen una amplitud de protección, buscan la defensa común, es decir, cuando la sentencia pasada con autoridad de cosa juzgada tiene vigencia, esta es erga omnes, es decir, es aplicable a todos. Tiene cierta indiferencia en relación a los derechos subjetivos, pues lo que se tutela son estos intereses colectivos e intereses difusos. No hace falta un daño en la salud de la persona para que éste pueda accionar, y lo veremos con la caracterización del afectado propia del artículo 43, y sobre todo hasta la reforma del año 94 tenían cierta debilidad procesal, pues la doctrina civilista tradicional siempre exigía al efecto de la tutela de los intereses colectivos que se acreditara un interés, digamos, legítimo, y por tanto que se hubiera vulnerado algún derecho subjetivo. Finalmente, con la vía del amparo y la recepción constitucional, esta debilidad procesal cada vez va siendo menor. Veamos cuáles son las vías de acceso a la jurisdicción que nos señala Bustamante Alsina. Tenemos el apoderamiento de instancias públicas. En el apoderamiento de instancias públicas, el ejemplo más paradigmático, más claro, es el del defensor del pueblo. Recuerden, en el primer módulo, en la primera clase, veíamos al doctor Mondino, defensor del pueblo de la nación, reclamando por los vecinos de la cuenca Matancia-Riachuelo, de la Villa Inflamable. Otra de las acciones pueden ser la acción popular. El amparo, según Egmedegian, es una clásica acción popular, aquella en donde un sujeto reclama en pos de todo un grupo de sujetos que no tienen posibilidad de realizar este reclamo. Este sujeto legitimado, este sujeto con legitimación procesal en nuestra Constitución Nacional, es el afectado. Y finalmente tenemos tenemos también el litisconsorcio, cuando varios sujetos se presentan en un reclamo ambiental ante uno o varios demandados. Tenemos los litisconsorcios, que pueden ser activos o pasivos, las asociaciones cualificadas, es decir, aquellas asociaciones que tiendan a proteger el ambiente y que en nuestra reforma constitucional también hayan acogido recepción y legitimación procesal para la tutela de los intereses difusos y los intereses colectivos en general, particularmente del interés ambiental. Y finalmente las acciones de clase, aquellas que pertenecen a un grupo más reducido, a un colectivo, a una clase de personas que accionan en pos de un interés común, como señala en la bibliografía de Bustamante Alsina el caso Exxon Valdez. Las vías del acceso a la jurisdicción, vamos a concentrarnos particularmente en la vía del amparo. Debemos decir que previo a la reforma del 94, como decíamos, la doctrina civilista tradicional exigía la limitación de un derecho subjetivo, y algunos constitucionalistas decían, bueno, como los derechos enumerados en la Carta Constitucional no son taxativos y no niegan la existencia de otros derechos vía del denominado artículo 43, del artículo 43, entonces el derecho a un ambiente sano era parte de un derecho no enumerado y se podía reclamar y acceder a la jurisdicción en tutela de ese derecho. Post reforma del 94, entonces aparece el artículo 41 que acabamos de ver, que nos concede el derecho a un ambiente sano, y el artículo 43 que otorga una particular legitimación activa a toda persona para reclamar por la vía del amparo, que reforma la ley de amparo por vía constitucional, permitiendo la declaración de la inconstitucionalidad de la norma en que se funda el acto o omisión lesiva, y que además otorga legitimación procesal activa
al afectado, al defensor del pueblo y a las denominadas asociaciones cualificadas, como veíamos recién. Es decir, recepta esta doctrina de ampliar la tutela de los intereses ambientales. Veamos ahora entonces el más paradigmático o la más importante de estas vías de acceso a la jurisdicción, el caso del amparo. El amparo tiene origen y evolución en dos conocidos casos, que son el caso Siri y caso Cot, en donde en realidad no se reclamaba ni por parte de don Ángel Siri ni de don Samuel Cot, como decimos, no existía una acción nominada, no se reclamaba en particular la violación de un derecho reconocido legalmente, sino de una garantía constitucional, que era la garantía de trabajar. Y como no existía una acción, esto impetra en una acción innominada ante la justicia. Primero fue considerado un habeas corpus, finalmente se lo denominó amparo y tuvo recepción constitucional. Dieron origen entonces a la denominada ley de amparo y a la doctrina del amparo. El amparo es aquella acción expedita y rápida que toda persona puede interponer, siempre que no exista otro remedio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión lesiva, tanto de los poderes públicos como de los particulares, que en forma actual, es decir, tiene que estar por suceder, inminente, lesione, restrinja, lesione, menoscabe, restrinja, limite, altere, cambie la naturaleza o amenace de que se produzcan alguna de estas circunstancias con arbitrariedad, es decir, por el solo arbitrio del sujeto público o privado o ilegalidad, es decir, en contra de la ley, manifiestas los derechos y garantías reconocidos por la Constitución. ¿Qué es lo que nos dice el artículo 43 de la Constitución Nacional? Nos dicen que, además, en el caso particular, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad del acto, de la norma en que se funda el acto o omisión lesiva. Es muy importante tener esto en cuenta, pues previo a la reforma constitucional del 94, la necesidad de declaración de la inconstitucionalidad de una norma era óbice, era limitación para la posibilidad de impetrar la acción de amparo. A partir de la reforma constitucional, entonces se puede interponer una acción de amparo reclamando la inconstitucionalidad de la norma en que se funda el acto de omisión lesiva. A ver, para que se entienda bien, la ley de amparo establecía como requisito de admisibilidad que no se debía incorporar un pedido de inconstitucionalidad para la sanción, para la imposición de la norma. No se debía incorporar la petición de inconstitucionalidad en la demanda de amparo. A partir de la reforma constitucional se puede incorporar en la demanda de amparo la solicitud de declaración de inconstitucionalidad de la norma. Finalmente, ¿qué nos dice el artículo 43? Nos dicen que podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen el ambiente, la competencia, al usuario, al consumidor, así como los derechos de incidencia colectiva en general, es decir, engloba los derechos de tercera generación, el afectado, el defensor del pueblo y las acciones que propendan a esos fines registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de organización. Veamos particularmente el caso del afectado. Hay una jurisprudencia, caso Schroeder, que tienen mencionada también en su bibliografía, que dice, afectado es aquel que acredite un interés razonable o suficiente. Así como la norma nos dice en la primera parte que toda persona en la medida que ve un derecho subjetivo lesionado puede interponer la acción de amparo, no hace falta que el afectado haya sufrido un menoscabo en su salud, en su integridad física. Se puede ver afectado aquel que ve cómo se limita la capacidad ambiental de una zona o región, es decir, este sujeto se considera afectado y acredita un interés razonable e insuficiente, el interés en que se tutele el ambiente. Es pues, el que puede también incorporar en tutela de los intereses colectivos, de los derechos de incidencia colectiva en general, una acción de amparo. ¿Qué se puede solicitar en una acción de amparo? Se pueden solicitar medidas cautelares, se deberá acreditar la contracautela suficiente, la verosimilitud del daño
invocado, y por supuesto el peligro de demora, el periculum in mora que decimos en derecho, es decir, que si se demorara esa medida cautelar, el daño fuera efectivo y toda la cuestión se tornara materia abstracta. Los efectos de la sentencia, como estos derechos de incidencia colectiva tienden a la tutela común, los efectos serían la protección del ambiente, no solo respecto del sujeto, sino de la comunidad en general. Y particularmente existiría la posibilidad de declaración de inconstitucionalidad de aquella norma, tan vedado esto en la antigua ley de amparo. Finalmente, repasemos otro efecto más, es la obligación de recomponer. Se podrá condenar al sujeto a recomponer la sanidad ambiental de una zona o lugar, y esta obligación de recomponer siempre es prioritaria y previa a la posibilidad de indemnización. Antes de terminar, repasemos, este módulo tiene dos unidades, la unidad 4 y la unidad 5. En la primera, como conceptos claves, debemos recordar cuáles son los tratados internacionales, cuáles los documentos, diferenciar qué es el derecho, cuáles forman parte del derecho internacional y cuáles no forman parte del derecho internacional. De allí veremos como muy importantes los primeros tratados, finalmente después la Declaración de Estocolmo, la Declaración de Río, el Protocolo de Kioto. Y finalmente, o sea, desde allí damos paso al análisis constitucional, en donde buscamos la tutela o analizaremos la tutela de los intereses difusos, del derecho subjetivo público a la calidad de vida y al medio ambiente sano, y después las legitimaciones procesales de aquellos particulares sujetos, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones cualificadas. Bueno, muchísimas gracias, muy buen día y que nos veremos en la próxima teleclase. Hasta luego.